Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Arturo Almazán. En el hospital y en la clínica todo el mundo me conoce por Arturo. Yo no soy de los que se molestan si no le dicen doctor o no me hablan de usted. Para nada, aquí todo esto es de cuates. Eh, este es un primer video que hago. Está en directo, en vivo, no está editado. La verdad es que no tengo tiempo para estar editándolos. Y como les digo, es una prueba a ver qué pasa. Esto es porque puse una encuesta en la página de Facebook hace unas semanas sobre si les interesaría, ahora que estamos encerrados por el COVID, que hiciéramos alguna charla de padecimientos o de lesiones que tratamos frecuentemente. Entonces, pues esto es en respuesta a eso. Por favor, les pido que me dejen sus comentarios a ver si esto es de su utilidad, si sirve de algo o no. Eh, Al final les doy algunos otros comentarios de lo que yo pienso que serviría quizás un poco más. Y bueno, empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre los meniscos. Y esto es importante, esta es una charla que es meramente informativa, está pensada en ustedes, en el público en general, en los pacientes, y de ninguna manera estoy tratando de recomendar algún tratamiento o de que yo soy el bueno para tratarlos a ustedes. Si ustedes tienen una lesión en la rodilla, por favor acudan con su médico de preferencia a que les dé tratamiento. Empezando con el tema, es menisco, no es meñisco. Siempre nos dicen, es que me rompí el meñisco o me duele el meñisco, doctor, y pues no, es con N. La palabra menisco viene de este vocablo griego que significa forma semilunar, y vean cómo los meniscos pues precisamente tienen esta forma como de medias lunas. Para que ustedes entiendan qué es el menisco y cómo funciona, yo creo que la manera más fácil de que ustedes le entiendan es que se imaginen al menisco como el empaque que está entre los dos huesos de la rodilla, entre el fémur y la tibia. Este hueso que está aquí arriba es el fémur, el muslo, esto es la tibia, que es la pierna, y entre los dos huesos tenemos esta estructura que sería un menisco, y aquí tenemos otro menisco, y como quedamos tienen forma de media luna. Estos meniscos sirven para dar congruencia, dan estabilidad, amortiguación, lubricación, transmiten la carga, por eso la gente dice que son los amortiguadores, pero yo creo que el concepto de empaque se entiende más que el del amortiguador. Son dos, uno interno o medial y uno externo o lateral, y si nosotros seccionáramos al menisco en esta forma y lo viéramos así, lo que sucede es que veríamos un triangulito como el que estamos viendo aquí, miren, un triángulo que vemos su borde superior, su borde inferior y su borde periférico. Siempre nos preguntan que de qué, cómo se siente un menisco, y la respuesta es bien sencilla, es como el cartílago que tenemos aquí en el pabellón de la oreja, es así suave, como si fuera un hule. El menisco interno o medial tiene forma más bien de una C, y el menisco externo es un poquito más redondito, como si fuera más bien una O. Esto es bien importante porque de esto depende que el menisco pueda cicatrizar o no pueda cicatrizar. El aporte sanguíneo, que es la cantidad de sangre que llega al menisco, pues es limitada. Las arterias y las venas que se encargan de la circulación alrededor de la rodilla pues están por fuera y van a penetrar al menisco, pero esa penetración al menisco es limitada. Estas como entramado, como telaraña oscurita que ustedes ven aquí, son los vasos sanguíneos que están pintados en esta preparación, y ustedes pueden ver cómo entra parcialmente al menisco, entra nada más aquí, es decir, en la periferia, de aquí del número 2 hacia el interior, realmente ya no está entrando circulación. Entonces las lesiones que se dan en esta zona
Aunque nosotros sí las podemos reparar, rara vez lo hacemos porque generalmente esas lesiones no van a cicatrizar como quisiéramos. En algunas situaciones especiales lo hacemos. Es por esto que no es bueno ni se deben de reparar absolutamente todas las lesiones. Técnicamente sí podríamos, le podemos poner suturas o dispositivos prácticamente a cualquier lesión, pero eso no significa que vayan a cicatrizar y que vayan a tener buenos resultados. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros no podamos reparar ese menisco y que haya que quitarlo? Este doctor Fairbanks, que vean, en 1948 describió que cuando se quite el menisco, esa rodilla se va a gastar, y ciertamente eso sucede cuando se quitan los meniscos completamente, pero desde que se iniciaron a hacer las técnicas artroscópicas, nosotros ya no estamos quitando todo el menisco, que fue lo que describió este doctor a mediados del siglo pasado. Ciertamente cuando se quita todo el menisco y pasan algunos años, la rodilla se va a desgastar, pero lo que nosotros hacemos en la actualidad es repararlo, es decir, coserlo, y en los casos que no podemos coserlo vamos a quitar únicamente el pedacito que está roto, el resto del menisco ahí lo dejamos. Por eso es que estos cambios tan dramáticos realmente ya no los vemos tan rápido, porque quitamos partes muy pequeñas del menisco o los cosemos. Los tipos de lesiones de los meniscos se van a clasificar de acuerdo a cómo sucedieron o a la forma que tienen. Las lesiones traumáticas generalmente son por mecanismos bruscos, una torsión brusca, o que se palanquearon, un taponazo, o apoyaron y giraron bruscamente y la rodilla se tuerce y el menisco se rompe. Este tipo de lesiones generalmente la vemos en gente joven y activa, o en pacientes que tienen accidentes. Y las lesiones degenerativas generalmente van a ser los mismos mecanismos, pero no van a ser tan bruscos. Es decir, una persona ya no tan joven, al momento de hacer una cuclilla para agacharse a levantar algo, puede sentir que le tronó el menisco, o al bajarse del coche donde tiene que apoyar y girar igual sintió dolor y resulta que se rompió el menisco. Cuando clasificamos a las lesiones por la forma que tienen, pues hay muchas formas. Pueden ser longitudinales como esta, puede ser radiales, puede ser horizontal como si estuviera abierto como un sándwich, pueden ser oblicuas, pueden ser complejas, que es la mezcla de dos o más patrones de lesión. En general, las lesiones horizontales y estas lesiones complejas tienen más tendencia a ser lesiones degenerativas. Aquí les puse un par de imágenes en donde ustedes pueden ver lesiones degenerativas como nosotros los vemos con la camarita. Esto es el fémur en ambas imágenes, y el piso de la imagen, que sería esto, y esto es la tibia. Y quedamos que en el medio de los dos huesos está el empaque, que es el menisco, y aquí se alcanza a ver cómo tiene una ruptura. Aquí hay un flap, hay un fragmento aquí, y aquí está el otro todo arrugado. En este otro caso pueden ver cómo está desflecado, despeluchado todo el menisco, y este tejido se ve como si estuviera mayugado. Este tipo de lesiones generalmente lo tratamos resecando el fragmentito que está roto y no cosiéndolo, porque los resultados no van a ser buenos. En esta película ustedes van a ver cómo el menisco aquí se ve bien, pero yo soy capaz de meter ese instrumento que está aquí hasta la parte de atrás, y vean cómo lo puedo mover y lo puedo jalar. Eso quiere decir que la ruptura está en la parte de atrás. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues siempre, como en todo en la medicina, necesitamos una historia. Necesitamos que ustedes nos cuenten cómo empezó, si fue en un accidente, si fue en un movimiento, que si se cayeron o fue bajando, en fin, la historia de cómo fue esto y qué síntomas tienen. Si tienen dolor, si ese dolor ha persistido, si ya se fue, si la rodilla se inflamó, si todavía está inflamada, si sienten que algo se les acomode y se desacomode el interior, si esa rodilla se traba, se bloquea. Eso de que se trabe quiere decir que no pueden extenderla, no que no puedan doblarla.
Cuando el menisco se rompe y se mete dentro de la articulación donde no debe de ir, lo que sucede es que no pueden extender la rodilla, pueden doblarla, pueden hacer algunas cosas, pero lo que no pueden es ponerla derecha completamente, siempre está semiflexionada. Para el diagnóstico también es importante hacer pruebas físicas, entonces nosotros tenemos muchas pruebas especiales para detectar si esos meniscos están lastimados o no, y lo que básicamente nosotros tratamos de hacer es reproducir ese dolor y esas molestias que ustedes tienen y determinar si están producidas por el menisco o por alguna otra estructura. Entonces es súper importante que tu doctor sepa y te haga esas pruebas para determinar si efectivamente el menisco es quien está causando las molestias o es alguna otra estructura. En cuanto a los estudios, en general los rayos X no nos dan mucha ayuda para las lesiones meniscales, excepto en aquellas lesiones degenerativas en pacientes ya no tan jóvenes que pudiéramos encontrar datos de desgaste. El estudio de elección es la resonancia magnética, y aquí hay que tener mucho cuidado porque la resonancia magnética es un estudio que tiene mucho detalle, por lo que podría detectar degeneraciones o cambios de los meniscos que no tienen ningún significado clínico. Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico con una resonancia magnética, necesitamos que ese estudio esté hecho en una buena máquina, es decir, que tenga buena calidad, que tengan los cortes adecuados, buscando las lesiones, y de preferencia que esté interpretada por un radiólogo que tenga experiencia en la interpretación de estudios del sistema musculoesquelético. Hay muchísimos estudios que nos demuestran que las lesiones meniscales son parte del envejecimiento de la rodilla. Haciendo una comparación, una analogía, son como las pecas o las arrugas que nos salen en las manos en los que ya no estamos tan jóvenes. Nosotros sabemos de entrada, eso lo debe saber tu médico, que entre más grande y más gastada esté la rodilla, va a haber más alteraciones en los meniscos en la resonancia magnética. Hasta 67% de las personas sanas que se les hace una resonancia magnética por algún otro motivo que no es el menisco, nos van a detectar anormalidades en el menisco, pero esas anormalidades no tienen ninguna significancia clínica. Entonces puede ser que haya imágenes y no haya síntomas. Por eso es bien importante que nosotros sepamos discernir en las imágenes cuáles sí son las causantes de problemas y cuáles no. Y aparte nosotros debemos de tratar al paciente y no nada más a la imagen. Las lesiones que realmente son sintomáticas, en la resonancia magnética vamos a encontrar otros datos de lesiones aparte del menisco, como puede haber inflamación o alteraciones en el cartílago, en el hueso o en los tejidos que están alrededor de los meniscos. Todo eso nos ayuda a discernir si es esa lesión quien está dando el problema o no. Aquí les puse un par de imágenes de resonancia magnética para que vean lo que les estoy diciendo. Esta es una imagen de frente de la rodilla y aquí vemos un menisco completamente sano. Miren, aquí está el triangulito completamente negro y sus bordes íntegros. Vean como el menisco de este lado está el triangulito completo. Aquí hay una superficie, otra superficie, aquí está la otra, pero en el interior vean cómo tiene otra coloración, tiene un color gris diferente al resto del menisco. Esto habla que es una degeneración del menisco, no es como tal una ruptura. Esto sería comparable con el relleno de un Twinkie o con el relleno de un chocolate. No sabemos que está relleno hasta que lo mordemos y evidentemente no vamos a ir a cortar y morder ese menisco a ver si en el interior tiene algo. Entonces, generalmente este tipo de hallazgos no les hacemos nada quirúrgico. Fíjense en esta otra. Esta es una rodilla vista de lado. Aquí tenemos una parte del menisco que está el triangulito negro completo, pero en esta otra parte se ve una mancha blanca. Y aparte de que se ve blanco, no se ve gris como el de este lado, se ve que la superficie inferior está comprometida. Miren cómo la superficie superior está completa. La posterior pareciera que está completa, pero aquí
hay una conexión o una interrupción en la superficie del menisco. Esto habla de que probablemente sí sea una lesión. Necesitamos ver el resto de cortes y necesitamos revisar al paciente. Probablemente esta fuera una lesión que sí requiriera de tratamiento quirúrgico. Esto es importantísimo. Para hacer el diagnóstico, absolutamente todo debe de cuadrar. Entonces debe de haber una historia congruente, debe de haber síntomas que hablan de que efectivamente es el menisco, debe de haber pruebas positivas que recrean los síntomas dados por una lesión de menisco. Las radiografías pueden o no servir. Acuérdense que quedamos que en algunos casos podemos detectar desgaste y debemos de tener una resonancia magnética que tenga cambios de veras importantes en el menisco y en los tejidos que están alrededor. Entonces todo debe de cuadrar. No es posible que les hagan un diagnóstico de un problema en el menisco únicamente leyendo la interpretación del radiólogo o nada más viendo una radiografía. Todo, absolutamente todo debe de cuadrar. El tratamiento, antes de ahondar un poquito más en el tratamiento, déjenme decirles que una lesión en el menisco no es absolutamente ninguna urgencia. Quizás la única urgencia para el tratamiento quirúrgico de un menisco sería una lesión aguda en una forma que se llama asa de balde. Esas lesiones en asa de balde son unas lesiones muy grandes de los meniscos y que aparte de que son grandes, el fragmento que está roto se voltea, se mete dentro de la bisagra, dentro de la rodilla donde no debe de ir, y eso hace que la rodilla se trabe, se bloquee. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver que aquí está el fémur y aquí hay algo. Este tejido que está aquí metido no debería de ir ahí. Ese es el menisco que se rompió y se salió de su lugar, y eso pues produce mucho dolor y produce el bloqueo, no pueden extender la rodilla. Entonces quizá esa sería una urgencia, pero no una urgencia de operarla ahorita en este momento o dentro de 2 horas, sino es una cirugía que nosotros debemos de hacer en algunos días o máximo semanas, porque esto está produciendo dolor. En general, el tratamiento de la lesión de menisco va a depender del tipo de la lesión y del tipo de paciente. Las lesiones degenerativas, ya sabemos que hay muchísima evidencia que certifica que el tratamiento conservador, es decir, la rehabilitación, da los mismos resultados que operarlo. Entonces, si da lo mismo rehabilitar que operar, yo me inclino más, como el sentido común lo dice, a más bien rehabilitar y después operar si es que no hubiera el resultado satisfactorio, el resultado previsto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes de inicio? Yo les sugiero analgésicos, desinflamatorio, muletas, un poco de reposo y varias sesiones de fisioterapia. Y hay que estarlos revisando continuamente. Si este paciente no evoluciona como está esperado, si no están contentos, entonces siempre queda la posibilidad de que nosotros los operemos para retirar el fragmento de menisco roto. No sucede al revés. Si a la primera los operan y no evoluciona como quisieran, pues ya, como yo les digo, ya les metieron mano a esa rodilla y es más difícil después arreglarlo. Las lesiones degenerativas es importante que ustedes entiendan que son parte del envejecimiento de la rodilla y que a veces dan los síntomas necesarios como para operarlos, pero la mayor parte de veces no es necesario. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en este tipo de lesiones no es raro que después de la cirugía queden algunas molestias, quedan secuelas, queda algo de dolor o de molestias. Y esto no es necesariamente porque estén mal operados, sino simplemente porque esa rodilla ya tiene algo de desgaste y ya tuvo una cirugía. Aquí quizás el error es que los médicos no les explican esto y ustedes entran a cirugía o les prometen que van a quedar como nuevos y a veces eso no sucede.
Las lesiones traumáticas vamos a manejarlas inicialmente igual con analgésicos, desinflamatorios, muletas, un poco de reposo y fisioterapia, porque quedamos que no es una urgencia operarlas. Entonces siempre es bueno que se desinflamen un poquito, esperarnos unas semanas y después ya decidir si vale la pena o no vale la pena operarlo. Esto va a depender enteramente del paciente, de cómo se sienta, cómo vaya evolucionando y cuáles son sus expectativas a futuro. En general tratamos que los pacientes jóvenes, activos, con lesiones agudas, los operemos para repararlos, y en aquellos pacientes que ya no son tan jóvenes o que tienen lesiones ya crónicas o que tienen mínimas molestias, preferimos iniciar con más rehabilitación, y si los resultados no son los esperados, bueno, ya vamos quizás hacia un tratamiento quirúrgico, pero siempre explicándoles lo que se va a hacer y lo que pueden esperar. Hay un montón de técnicas quirúrgicas y hay un montón de dispositivos que podemos utilizar cuando decidimos hacer la reparación del menisco. Todos son algunas pistolas como estas que nos permiten penetrar al menisco, como están viendo ahí en la imagen, y depositar implantes de sutura o de algún tipo de plástico con hilos para que nosotros podamos coser esas lesiones meniscales. Siempre es bien importante que tu doctor individualice el caso, que conozca qué es lo que tú quieres y lo que tú necesitas, porque no todas las lesiones son iguales, no todos los pacientes son iguales, no todo el mundo necesitamos lo mismo. Entonces, estas no son recetas de cocinas en donde a todos les hacemos lo mismo. Aquí hay que individualizar. Tú como paciente debes de preguntar y debes de cuestionar al doctor, pedir explicaciones y opciones. Esas épocas en que lo que el doctor decía era ley y eso se tenía que hacer, eso se acabó hace muchas décadas. La medicina moderna debe de involucrarlos a ustedes y a nosotros para que tomemos la mejor decisión. Y no tiene absolutamente nada de malo que tú le preguntes a tu doctor si sabe hacer el tratamiento y cuál es su experiencia que tiene. No se vale que te quieran hacer cosas que no saben hacer, o que es la primera vez que la van a hacer, o que te platique que tiene un montón de pacientes y todos están perfectos, porque eso generalmente no es cierto. También como paciente, yo creo que vale la pena que tú busques un doctor calificado. No todos sabemos hacer absolutamente todo. Yo, por ejemplo, me dedico a atender ciertas patologías, ciertas enfermedades, ciertas lesiones, y hay muchas cosas que yo no sé hacer. Entonces, todos los médicos deberíamos de ser honestos y decir: esto sí sé, esto no sé hacer, mejor vete con alguien que sí sepa hacerlo. Especialmente si necesitas cirugía, debes de buscar a alguien que la sepa hacer, que esté calificado, y siempre que te quieran proponer cirugía urgente, inminente, sin darte ninguna otra opción, yo creo que vale la pena pedir una segunda opinión. La segunda opinión en la ley mexicana es un derecho que ustedes como pacientes tienen. Pues muchas gracias, espero que esto haya sido de su agrado. Les pido por favor que me dejen sus comentarios. Yo creo que sería esto más productivo para los dos lados si fuera una sesión interactiva donde ustedes se pudieran conectar y hacerme, o a quien esté presentando de la clínica, sus preguntas y sus dudas, hacer una especie de Mythbusters y decir: esto sirve, esto no sirve, esto es la charlatanería. Yo creo que eso sería quizás un poquito más interesante para todos. Pues bueno, esto fue un experimento, está en vivo, no está editado. Ojalá les sirva y por favor déjenme sus comentarios. Pásenla bien, lávense las manos, usen su cubrebocas. Por favor respeten la sana distancia, estamos en semáforo rojo. Esto del virus es real, entonces por favor tengan mucho cuidado, cuídense ustedes. Si tú te cuidas, cuidas a los demás, cuiden mucho a su familia, y muchas gracias.